Las cartas del diablo a su sobrino es una novela epistolar en la que C.S. Lewis refleja diversas situaciones de la vida de un joven cristiano, desde el momento de su conversión, tomando una perspectiva cuanto menos curiosa, la correspondencia que un demonio anciano, llamado Scrutopo, le envía a su sobrino Orugario, encargado de pervertir el alma del creyente y llevarlo a su perdición. Las cartas de Scrutopo son consejos, directrices y advertencias de un demonio ya retirado que intenta instruir a un demonio joven sobre cómo llevar a cabo su misión. A través de su contenido, Lewis no solo conduce el argumento de la novela, que es en esencia la vida del joven cristiano, sino que también aborda temas fundamentales de la vida cristiana como la gracia, la salvación, la oración y la fe, y su importancia en el día a día del creyente. Lewis también hace una fuerte crítica a la falta de sabiduría y a los comportamientos a los que lleva la naturaleza humana, contrastando esa actitud como la santidad que produce el conocimiento de la verdad revelada en Cristo. De modo que esta no es una novela que se puede leer desde un único punto de vista. El lector que desea entretenimiento debe estar preparado para aprender y el intelectual tiene que estar dispuesto a divertirse. Es el buen equilibrio entre estos dos aspectos el que hace de las cartas del diablo a su sobrino una obra que todos, y sobre todo los creyentes, deberían leer, analizar y disfrutar. Mi nombre es Alexis Millares, y en este podcast te invito a leer juntos y a reflexionar sobre las 31 cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Carta 11. Mi querido Orugario, evidentemente todo va muy bien. Me alegra especialmente saber que sus dos nuevos amigos ya le han presentado a todo el grupo. Todos ellos, según he averiguado por el archivo, son individuos de absoluta confianza, frívolos y mundanos constantes y consumados que sin necesidad de cometer crímenes espectaculares avanzan tranquila y cómodamente hacia la casa de nuestro padre. Dices que se ríen mucho. Confío en que eso no quiera decir que tienes la idea de que la risa en sí misma esté de nuestra parte. El asunto merece cierta atención. Yo distingo 4 causas de la risa humana: la alegría, la diversión, el chiste y la ligereza. Podrás ver la primera de ellas en una reunión en vísperas de fiestas de amigos. Podrás ver la primera de ellas en una reunión en vísperas de fiesta de amigos y amantes. Entre adultos suele usarse como un pretexto el contar chistes, pero la facilidad con que mínimas ingeniosidades provocan en tales ocasiones risa demuestra que los chistes no son su verdadera causa. Cuál pueda ser la verdadera causa es algo que ignoramos por completo. Algo parecido encuentra su expresión buena parte de ese arte detestable que los humanos llaman música, y algo así ocurre en el cielo. Una aceleración insensata en el ritmo de la experiencia celestial no nos resulta totalmente impenetrable. Tal tipo de risa no nos beneficia nada y debe evitarse en todo momento. Además, el fenómeno es en sí desagradable y supone un insulto directo al realismo, la dignidad y la austeridad del infierno. La diversión tiene una íntima relación con la alegría. Es una especie de espuma emocional que procede del instinto del juego. Nos es de muy poca utilidad. A veces puede servirnos, claro está, para distraer a los humanos de lo que al enemigo le gustaría que hiciesen o sintiesen, pero predispone a cosas totalmente indeseables. Fomenta la caridad, el valor, el contento y muchos males más. El chiste, que nace de la súbita percepción de la incongruencia, es un campo mucho más prometedor. No me estoy refiriendo principalmente al chiste indecente u obsceno, que a pesar de lo mucho que confían en él los tentadores de segunda categoría, es con frecuencia muy decepcionante en sus resultados. La verdad es que los humanos están en ese aspecto bastante claramente divididos en 2 categorías. Hay algunos para los que ninguna pasión es tan seria como la lujuria, y para los que una historia indecente deja de provocar lascivia precisamente en la medida en que resulte divertida.
Hay otros cuya risa y cuya lujuria son excitadas simultáneamente, y por las mismas cosas. El primer tipo de humanos bromea acerca del sexo porque da lugar a muchas incongruencias. El segundo, en cambio, cultiva las incongruencias porque dan pretexto a hablar del sexo. Si tu hombre es del primer tipo, el humor obsceno no te será de mucha ayuda. Nunca olvidaré las horas, para mí de insoportable tedio, que perdí con uno de mis primeros pacientes, en bares y salones, antes de aprender esa regla. Averigua a qué grupo pertenece el paciente y procura que él no lo averigüe. La verdadera utilidad de los chistes o el humor apunta en una dirección muy distinta y especialmente prometedora entre los ingleses, que se toman tan en serio su sentido del humor, que la falta de ese sentido es casi la única deficiencia de la que se avergüenzan. El humor es para ellos el don vital que consuela de todo y que, fíjate bien, todo lo excusa. Es por tanto un medio inapreciable para destruir el pudor. Si un hombre simplemente deja que los demás paguen por él, es un tacaño. Si presume de ello jocosamente y les toma el pelo a sus amigos por permitir que se aproveche de ellos, entonces ya no es un tacaño, sino un tipo gracioso. La mera cobardía es vergonzosa. La cobardía de la que presume con exageraciones humorísticas y con gestos grotescos puede pasar por divertida. La crueldad es vergonzosa, a menos que el hombre cruel consiga presentarla como una broma pesada. 1000 chistes obscenos o incluso blasfemos no contribuyen a la condena de un hombre tanto como el descubrimiento de que puede hacer cualquier cosa, casi, que le apetezca no solo sin la desaprobación de sus semejantes, sino incluso con su admiración, simplemente con lograr que se tome como una broma. Y esta tentación puedes ocultársela casi enteramente a tu paciente gracias precisamente a la seriedad de los ingleses acerca del humor. Cualquier insinuación de que puede ser demasiado humor, por ejemplo, se le puede presentar como puritana o como evidente de falta de humor. Pero la ligereza es la mejor de todas estas causas. En primer lugar, resulta muy económica. Solo a un humano inteligente se le puede ocurrir un chiste a costa de virtud, o de hecho, de cualquier otra cosa. En cambio, a cualquiera le podemos enseñar a hablar como si la virtud fuese algo cómico. Las personas ligeras suponen que son chistosas. En realidad, nadie hace chistes, pero cualquier tema serio se trata de un modo que implica que ya le han encontrado un lado ridículo. Si se propaga el hábito de la ligereza, construye en torno al hombre la mejor coraza que conozco frente al enemigo y carece además de los riesgos inherentes a otras causas de risa. Está a 1000 kilómetros de la alegría, embota en lugar de agudizarlo el intelecto y no fomenta el afecto entre aquellos que la practican. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Bueno, esa era la carta número 11 de El Diablo a su sobrino de C.S. Lewis. En esta carta él toca otro aspecto interesante. El diablo se alegra que lo que había propuesto funcionó y de que esos amigos le presentaron a otros más mundanos que ellos todavía, por lo que esa persona que ya estaba teniendo relaciones un poco raras, y no por compartir con gente no cristiana, sino por dejarse influenciar por ellos y fingir estar de acuerdo con lo que estas personas pensaban, él, lo marca como si fuera un logro. En la carta el demonio le escribe al diablo que en las juntadas o encuentros hay grandes risas. Y él habla de este tema de la risa, le dice que no siempre está a nuestro favor y dio diferentes tipos de risa. La risa gozosa, que es una sana alegría, no le sirve para nada al diablo. Pero la diversión le produce alegría y eso es poco útil para ellos en lo que dice en el mensaje. Promueve la caridad, el coraje, la alegría y mucho más. Pero también en estas notas que tomaba, él habla acerca de este tipo de humor subido de tono. Y ahí habla de dos clases de humanos, para los que una historia indecente deja de producir lujuria precisamente en la medida en que se vuelve más divertida, y para ellos ninguna pasión es tan seria como la lujuria, y otros en quienes la risa y la lujuria se excitan en el mismo tiempo y por las mismas cosas. Cultiva incongruencias,
hablar de sexo. Si su hombre es del primer tipo, esto no le ayudará. Era también lo que marcaba entre los apuntes. El humor es para el hombre, lo que todo consuela, la gracia de la vida que todo lo excusa. Es invaluable como un medio para destruir la vergüenza. Si un hombre es malo pero se jacta de ello ante sus amigos, de una manera jocosa se vuelve cómico. La cobardía termina siendo vergonzosa, aunque se jacten con chistes, puede hacerse pasar por graciosa. 1000 intentos de bromas no alcanzan. Si lo que quiero hacer no tiene la aprobación de otros, puedo tratarlo como una broma y entonces lo tendrá. Y esto puede ocultarse por completo a su paciente. Cualquier pensamiento de que tal vez es demasiado puede ocultarse bajo la idea puritana o como una falta de humor. Solo un humano inteligente puede hacer una broma de una virtud, y ese es el hábito de este tipo de risa. Si se acumula alrededor del hombre, es el mejor blindaje contra el enemigo que conozco y está bastante lejos de las otras fuentes de la risa. A 1000 millas de la alegría, mata el intelecto y no provoca afecto entre los que la practican. Bueno, es súper interesante este texto en esta carta porque nos habla justamente de los diferentes tipos de momentos en los que vivimos. Cuando la risa se utiliza como un fin normal, como algo natural para disfrutar, para compartir alegría, pero cuando también se utiliza para ocultar nuestros deseos, nuestras lujurias, nuestras pasiones desordenadas, o cuando se utiliza para aprovecharnos de otras personas y tratar de implementar algo que no es correcto como algo jocoso. Bueno, de esto también se jacta el enemigo para alejar a esa persona del plan de Dios. Así es que lo que aprenderíamos en esta carta, o al menos lo que marcaría yo como resumen también, es estos tipos de risa, estos tipos de conversaciones que tenemos entre nosotros en los que la risa se utiliza con diferentes fines y en el que el único importante y válido sería el de la alegría. Carta 12. Mi querido orugario, evidentemente estás haciendo espléndidos progresos. Mi único temor es que al intentar meter prisa al paciente le despiertes y se dé cuenta de su verdadera situación. Porque tú y yo, que vemos esa situación tal como es realmente, no debemos olvidar nunca cuán diferente debe parecerle a él. Nosotros sabemos que hemos introducido en su trayectoria un cambio de dirección que le está alejando ya de su órbita alrededor del enemigo, pero hay que hacer que él se imagine que todas las decisiones que han producido este cambio de trayectoria son triviales y irrevocables. No se le debe permitir sospechar que ahora está, por lentamente que sea, alejándose del sol en una dirección que le conducirá al frío y a las tinieblas del vacío absoluto. Por este motivo, casi celebro saber que todavía va a misa y comulga. Sé que esto tiene peligros, pero cualquier cosa es buena, con tal de que no llegue a darse cuenta de hasta qué punto ha roto con los primeros meses de vida cristiana. Mientras conserve exactamente los hábitos de un cristiano, se le podrá hacer pensar que ha adoptado algunos amigos y diversiones nuevos, pero que su estado espiritual es muy semejante al de 6 semanas atrás, y mientras piense eso, no tendremos que luchar con el arrepentimiento explícito por un pecado definido y plenamente reconocido, sino solo con una vaga, aunque incómoda sensación de que no se ha portado muy bien últimamente. Esta difusa incomodidad necesita un manejo cuidadoso. Si se hace demasiado fuerte, puede despertarle y echar a perder todo el juego. Por otra parte, si la suprimes completamente, lo que de pasada el enemigo probablemente no permitirá, perdemos un elemento de la situación que puede conseguirse que no sea favorable. Si se permite que tal sensación subsista, pero no que se haga irresistible y florezca en un verdadero arrepentimiento, tiene una invaluable tendencia. Aumenta la resistencia del paciente a pensar en el enemigo. Todos los humanos, en casi cualquier momento, sienten en cierta medida esta reticencia. Pero cuando pensar en él supone encararse intensificándola, con una vaga nube de culpabilidad solo a medias consciente, tal resistencia se multiplica por 10. Odian cualquier cosa que les recuerde al enemigo, al igual que los hombres en dificultades económicas detestan la simple visión de un talonario. En tal estado, tu paciente no solo omitirá sus deberes religiosos, sino que le desagradarán cada vez más. Pensará en ellos de antemano lo menos que crea decentemente posible,
y se olvidará de ellos una vez cumplidos, tan pronto como pueda. Hace unas semanas necesitabas tentarle al irrealismo y a la falta de atención cuando rezaba, pero ahora te encontrarás con que te recibe con los brazos abiertos y casi te implora que le desvíes de tu propósito y que adormezca su corazón. Querrá que sus oraciones sean irreales, pues nada le producirá tanto terror como el contacto efectivo con el enemigo. Su intención será la de dejar la fiesta en paz. Al irse estableciendo más completamente esta situación, te irás librando paulatinamente del fastidioso trabajo de ofrecer placeres como tentaciones. Al irle separando cada vez más de toda auténtica felicidad, esa incomodidad y su resistencia a enfrentarse a ella, y como costumbre va haciendo al mismo tiempo menos agradables y menos fácilmente renunciables, pues eso es lo que el hábito hace, por suerte, con los placeres de la vanidad, de la excitación y de la ligereza. Descubrirás que cualquier cosa o incluso ninguna es suficiente para atraer su atención errante. Ya no necesitas un buen libro que le guste de verdad para mantenerle alejado de sus oraciones, de su trabajo o de su reposo. Te bastará con una columna de anuncios por palabras en el periódico de ayer. Le puedes hacer perder el tiempo no ya en una conversación amena con gente de su agrado, sino incluso hablando con personas que no le interesan lo más mínimo de cuestiones que le aburren. Puedes lograr que no haga absolutamente nada durante períodos prolongados. Puedes hacerle trasnochar, no yéndose de juerga, sino contemplando un fuego apagado en un cuarto frío. Todas esas actividades sanas y extravertidas que queremos evitarle pueden impedírsele sin darle nada a cambio, de tal forma que pueda acabar diciendo, como dijo al llegar aquí abajo uno de mis pacientes: ahora veo que he dejado pasar la mayor parte de mi vida sin hacer ni lo que debía ni lo que me apetecía. Los cristianos describen al enemigo como aquel sin quien nada es fuerte. Y la nada es muy fuerte, lo suficiente como para privar a un hombre de sus mejores años, y no cometiendo dulces pecados, sino en una mortecina vacilación de la mente sobre el no saber qué ni por qué, en la satisfacción de curiosidades tan débiles que el hombre es solo medio consciente de ellas, en tamborilear con los dedos y pegar taconazos, en silbar melodías que no le gustan o en el largo y oscuro laberinto de unos ensueños que ni siquiera tienen lujuria o ambición para darle sabor, pero que, una vez iniciados por una asociación de ideas puramente casuales, no pueden evitarse, pues la criatura está demasiado débil y aturdida como para librarse de ellos. Dirás que son pecadillos y, sin duda, como todos los tentadores jóvenes, estás deseando poder dar cuenta de maldades espectaculares. Pero recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es en qué medida apartas al hombre del enemigo. No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. El asesinato no es mejor que la baraja, si la baraja es suficiente para lograr este fin. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual, la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Bueno, y en esta carta, ya la carta número 12, él, entre algunas de las notas que tomaba, él decía: me preocupa que lo alejemos demasiado y comience a darse cuenta. Es bueno que siga yendo a la iglesia, que tenga esos hábitos, que piense que su vida cristiana al comienzo y la actual difieren, pero solamente un poco, que eso no sea un arrepentimiento, sino como un vago pensamiento solamente dando vuelta en su cabeza, que de a poco pierda el interés por sus deberes religiosos, pero que no pase de golpe, sino de a poco. Seguir tentándolo a perder el tiempo y a estar errante en sus oraciones, que se consoliden los hábitos de placeres como la vanidad, la excitación y la frivolidad, que sean menos agradables y más difíciles de renunciar. Que pierda su tiempo con cualquier cosa, lo único que importará es la medida en que separa al hombre del enemigo.
No importan cuán pequeños sean sus pecados, siempre que su efecto sea acumulativo. Y bueno, él dice que cuando llegue aquí al infierno, diga: ahora veo que pasé la mayor parte de mi vida sin hacer lo que quería, ni lo que debía, ni lo que me gustaba. Bueno, ahí también me parece interesante esa frase, pero la última es la que más me impacta, porque él dice: el camino más seguro hacia el infierno es la gran pendiente bajo los pies, sin giros repentinos, sin hitos, sin señales, sino de la persona que de a poco va cayendo y que no se da cuenta de que está cayendo. Así es que muy interesante también esta carta, la número 12, en la que se intenta hacer que esa persona que ya está en un momento súper diferente al que estaba allá por la primera carta, por la segunda, mejor dicho, cuando ya había comenzado a ir a la iglesia y demás, que podés volver a escuchar o leerlas en el libro, por supuesto, y que había comenzado un tiempo nuevo, un compromiso y demás. Después se fue diluyendo al juntarse con personas incorrectas y demás, y toda una secuencia que nos va mostrando hasta llegar a esta carta número 12 en el momento difícil en el que se encuentra esta persona alejada de Dios, y cómo el diablo está disfrutando de esta oportunidad para alejarlo incluso más todavía y hacer esto de una manera lenta, dejándolo en la iglesia, dejándolo practicar los hábitos religiosos normales, para que él no se dé cuenta, para que él no se arrepienta. Y otro de los puntos importantes también en esta carta que remarco es el tema del arrepentimiento, la importancia de reconocer que estamos mal en tal cosa y de arrepentirnos, de confesar delante de Dios en qué estamos fallando, en qué estamos pecando exactamente y pedir su socorro. Eso es justamente lo que está tratando de impedir el diablo en este momento. Así es que si estás pasando por un momento difícil y te estás dando cuenta en este momento porque te sentís identificado o identificada con esta carta, aprovecha para hablar con Dios, aprovecha para orar a Dios, aprovecha para pedir ayuda a Dios en el momento oportuno, y Dios te va a sacar de ese momento difícil por el que podés estar atravesando. Carta 13. Mi querido orugario, me parece que necesitas demasiadas páginas para contar una historia muy simple. En resumidas cuentas, que has dejado que ese hombre se te escurra entre los dedos de la mano. La situación es muy grave y realmente no veo motivo alguno por el que debiera tratar de protegerte de las circunstancias y las consecuencias de tu ineficiencia. Un arrepentimiento y una renovación de lo que el otro llama gracia de la magnitud que tú mismo describes supone una derrota de primer orden. Equivale a una segunda conversión y probablemente más profunda que la primera. Como debieras saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo del regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente, bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas. Algunos humanos están permanentemente envueltos en ella y nos resultan por tanto totalmente inaccesibles. Y ahora vemos tus errores.
En primer lugar, según tú mismo dices, permitiste que tu paciente leyera un libro del que realmente disfrutaba, no para que hiciese comentarios ingeniosos a costa de él ante sus nuevos amigos, sino meramente porque disfrutaba de ese libro. En segundo lugar, le permitiste andar hasta el viejo molino y tomar allí un té, un paseo por un campo que realmente le gusta y encima a solas. En otras palabras, le permitiste 2 auténticos placeres positivos. ¿Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que entrañaba esto? Lo característico de las penas y de los placeres es que son inequívocamente reales y en consecuencia, mientras duran, le proporcionan al hombre un patrón de la realidad. Si tratases de condenar a tu hombre por el método romántico, haciendo de él una especie de Childe Harold o Werther, autocompadeciéndose de penas imaginarias, tratarías de protegerle a cualquier precio de cualquier dolor real, porque naturalmente 5 minutos de auténtico dolor de muelas revelarían la tontería que eran sus sufrimientos románticos y desenmascararían toda tu estratagema. Pero estabas intentando hacer que tu paciente se condenase por el mundo, esto es, haciéndole aceptar como placeres la vanidad, el ajetreo, la ironía y el tedio costoso. ¿Cómo puedes no haberte dado cuenta de que un placer real era lo último que debías permitirle? ¿No previste que por contraste acabaría con todos los oropeles que tan trabajosamente le has estado enseñando a apreciar? ¿Y que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos? ¿Qué le arrancaría la especie de costra que has ido formando sobre su sensibilidad y le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose a sí mismo? Como un paso previo para separarle del enemigo, querías apartarle de sí mismo, y habías hecho algunos progresos en esa dirección. Ahora todo está perdido. Sé, naturalmente, que el enemigo también quiere apartar de sí mismos a los hombres, pero en otro sentido. Recuerda siempre que a él le gustan realmente esos gusanillos, y que da un absurdo valor a la individualidad de cada uno de ellos. Cuando él habla de que pierdan su yo, se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad. Una vez hecho esto, él les devuelve realmente toda su personalidad y pretende, me temo que sinceramente, que cuando sean completamente suyos, serán más ellos mismos que nunca. Por tanto, mientras que le encanta ver que sacrifican su voluntad hasta sus deseos más inocentes, detesta ver que se alejen de su propio carácter por cualquier otra razón. Y nosotros debemos inducirles siempre a que hagan eso. Los gustos y las inclinaciones más profundas de un hombre constituyen la materia prima, el punto de partida que el enemigo le ha proporcionado. Alejar al hombre de ese punto de partida siempre, pues un tanto a nuestro favor, incluso en cuestiones indiferentes. Siempre es conveniente sustituir los gustos y las aversiones auténticas de un humano por los patrones mundanos, o la convención, o la moda. Yo llevaría esto muy lejos. Haría una norma de erradicar de mi paciente cualquier gusto personal intenso que no constituya realmente un pecado, incluso si es algo tan completamente trivial como la fricción al cricket, o a coleccionar sellos, o a beber batidos de cacao. Estas cosas, te lo aseguro, de virtudes no tienen nada, pero hay en ellas una especie de inocencia, de humildad, de olvido de uno mismo, que me hacen desconfiar de ellas. El hombre que verdadera y desinteresadamente disfruta algo, por ello mismo, y sin importarle un comino lo que digan los demás, está protegido por eso mismo, contra algunos de nuestros métodos de ataque más sutiles. Debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone gente, la comida o los libros que le gustan de verdad, y que lo sustituya por la mejor gente, la comida adecuada o los libros importantes. Conocí a un humano que se vio defendido de fuertes tentaciones de ambición social por una afición más fuerte todavía, a los guisados con cebolla. Falta considerar de qué forma podemos resarcirnos de este desastre. Lo mejor es impedir que haga cualquier cosa. Mientras no lo ponga en práctica, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento. Deja que el animalillo se revuelque en su arrepentimiento. Déjale, si tiene alguna inclinación con ese sentido, que escriba un libro sobre él. Suele ser una manera excelente de esterilizar las semillas que el enemigo planta en el alma humana. Déjale hacer lo que sea, menos actuar.
Ninguna cantidad, por grande que sea, de piedad en su imaginación y en sus afectos nos perjudicará si logramos mantenerla fuera de su voluntad. Como dijo uno de los humanos, los hábitos activos se refuerzan por la repetición, pero los pasivos se debilitan. Cuanto más a menudo sienta sin actuar, menos capaz será de llegar a actuar alguna vez, y a la larga, menos capaz será de sentir. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Y ahí compartíamos la carta número 13 de este libro, Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, un libro que estamos repasando a través de estos episodios en el que el enemigo, el diablo, le escribe a su sobrino, que es un novato que está comenzando, para recomendarle cómo hacer, qué estrategias utilizar para alejar al hombre de su relación con Dios. Estas estrategias están reveladas en cada uno de los capítulos y son muy interesantes, y en esta puntualmente, ya en la carta número 13, son 31 cartas que le escribe, él remarca, y bueno, yo tomaba algunas notas, que un arrepentimiento y lo que se llama gracia es una derrota de primer orden y que se trata de una segunda conversión y probablemente una más profunda. El paciente que estaba alejado, el paciente que estaba atravesando por momentos súper difíciles, bueno, él toma un tiempo para irse solo, para alejarse, para reflexionar, para leer, para disfrutar sanamente y verdaderamente de algunos placeres de la vida, y reflexiona en todo ello. Y a esto el enemigo se refiere con este punto del arrepentimiento, diciendo que un arrepentimiento y lo que se llama gracia es una derrota de primer orden. Se trata de una segunda conversión y probablemente más profunda. La nube que rodea a los humanos los hace inaccesibles para nosotros cuando nos acercamos a Dios. Algunos errores también remarca y le dice: le permitiste tomar el té caminando hacia el antiguo molino, le permitiste leer ese libro, y le cuestiona el haber dejado que la persona disfrutara realmente. Recordemos que en los capítulos anteriores hablábamos sobre relaciones que tenía con otras personas y que eran relaciones completamente hipócritas, que eran relaciones en las que había risa, pero no era una risa honesta, no estaba disfrutando realmente, sino que estaba forzado por el contexto. Y es justamente eso lo que remarca el enemigo, el interés para que los humanos, para que cada uno de nosotros podamos participar de momentos, pero de momentos hipócritas, leer libros porque hay que leerlos, comer comidas porque hay que comerlas, pero no disfrutar de ninguno de esos momentos y vivir solamente por lo que se nos impone como modelo de vida correcto o adecuado según alguien. Le cuestiona también todo eso, le dice por qué no lo dejó sumergido en la autocompasión y en los dolores imaginarios, que no salga de sí mismo para darse cuenta de que hay algo más, y ese placer que mata el dolor era también lo que él marcaba. Bueno, le reclama que estaba progresando, separándolo de sí mismo, y con esto también destacamos, eso de vivir ensimismados, en vivir pensando en nosotros, y le dice: cuando la persona reconoce que se está perdiendo, él realmente le devuelve toda su personalidad y les muestra que cuando sean totalmente suyos serán más ellos mismos que nunca. También vuelve a este tema de alejarlos de sus gustos, de sus impulsos más profundos, para vivir de una manera adecuada según los patrones del mundo. Ninguna cantidad de piedad en su imaginación y afecto nos dañará si podemos mantenerlos fuera de su voluntad. Como dijo uno de los humanos, los hábitos activos se fortalecen con la repetición, y este punto también lo marqué como importante, pero los pasivos se debilitan. O sea que mientras más practiquemos algo, más fuerte se volverá en nosotros, ya sea algo bueno o sea algo malo, pero mientras menos practiquemos algo, más débil se volverá en nosotros también, ya sea algo bueno o algo malo. Y con esto quedarnos pensando en este mensaje de la carta número 13 del diablo a su sobrino. Carta 14. Mi querido orugario, lo más alarmante de tu último informe sobre el paciente es que no está tomando ninguna de aquellas confiadas resoluciones que señalaron su conversión original. Ya no hay espléndidas promesas de perpetua virtud,
Deduzco que ni siquiera la expectativa de una concesión de la gracia para toda la vida, sino solo una esperanza que se le dé el alimento diario y horario para enfrentarse con las diarias y horarias tentaciones. Esto es muy malo. Solo veo una cosa por hacer en este momento. Tu paciente se ha hecho humilde. ¿Le has llamado la atención sobre este hecho? Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene. Pero esto es particularmente cierto de la humildad. Agarra en el momento en que sea realmente pobre de espíritu. Tómalo y métele de contrabando en la cabeza la gratificadora reflexión: caramba, estoy siendo humilde. Y casi inmediatamente el orgullo de sí. Humildad. Orgullo de su humildad. Así aparecerá. Si se percata de este peligro, trata de ahogar esta nueva forma de orgullo. Hazle sentirse orgulloso de su intento. Hazle sentirse orgulloso de su intento, y así tantas veces como te plazca. Pero no intentes esto durante mucho tiempo. No vayas a despertar su sentido del humor y de proporciones, en cuyo caso simplemente se reirá de ti y se irá a la cama. Pero hay otras formas aprovechables de fijar su atención en la virtud de la humildad. Con esta virtud, como con todas las demás, nuestro enemigo quiere apartar la atención del hombre de sí mismo y dirigirla hacia él y hacia los vecinos del hombre. Todo el abatimiento y el autoodio están diseñados a la larga solo para este fin. A menos que alcancen este fin, nos hacen poco daño e incluso pueden beneficiarnos si mantienen al hombre preocupado consigo mismo. Sobre todo, su autodesprecio puede convertirse en el punto de partida del desprecio a los demás y por tanto del pesimismo, del cinismo y de la crueldad. En consecuencia, debes ocultarle al paciente la verdadera finalidad de la humildad. Déjale pensar que es no olvido de sí mismo, sino una especie de opinión. De hecho, una mala opinión acerca de sus propios talentos y carácter. Algún talento, supongo, tendrá realmente. Fija en su mente la idea de que la humildad consiste en tratar de creer que esos talentos son menos valiosos de lo que él cree que son. Sin duda, son de hecho menos valiosos de lo que él cree, pero no es esta la cuestión. Lo mejor es hacerle valorar una opinión por alguna cualidad diferente de la verdad, introduciendo así un elemento de deshonestidad y simulación en el corazón de lo que, de otro modo, amenaza con convertirse en una virtud. Por este método, a miles de humanos se le ha hecho pensar que la humildad significa mujeres bonitas tratando de creer que son feas y hombres inteligentes tratando de creer que son tontos. Y puesto que lo que están tratando de creer puede ser en algunos casos manifiestamente absurdo, no pueden conseguir creerlo y tenemos la ocasión de mantener su mente dando continuamente vueltas alrededor de sí mismos, en un esfuerzo por lograr lo imposible. Para anticiparnos a la estrategia del enemigo, debemos considerar sus propósitos. El enemigo quiere conducir al hombre a un estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo, y saber que es la mejor, y alegrarse de ello, sin estar, más o menos o de otra manera, contento de haberlo hecho él, o que no hubiese hecho otro. El enemigo quiere, finalmente, que esté tan libre de cualquier perjuicio a su propio favor que pueda alegrarse de sus propios talentos tan franca y agradecidamente como de los talentos de su prójimo, o de un amanecer, un elefante o una catarata. Quiere que cada hombre a la larga sea capaz de reconocer a todas las criaturas, incluso a sí mismo, como cosas gloriosas y excelentes. Él quiere matar su amor propio animal, tan pronto como sea posible, pero su política a largo plazo es, me temo, devolverles una nueva especie de amor propio, una caridad y gratitud a todos los seres, incluidos ellos mismos, cuando hayan aprendido realmente a amar a sus prójimos como a sí mismos. Les será permitido amarse a sí mismos como a sus prójimos, porque nunca debemos olvidar el que es el rasgo más repelente e inexplicable de nuestro enemigo. Él realmente ama a los bípedos sin pelo que él ha creado, y siempre les devuelve con su mano derecha lo que les ha quitado con la izquierda. Todo su esfuerzo, en consecuencia, tenderá a apartar totalmente del pensamiento del hombre el tema de su propio valor. Preferiría que el hombre se considerase un gran arquitecto o un gran poeta, y luego se olvidase de ello, que dedicase mucho tiempo y esfuerzo a tratar de considerarse uno malo. Tus esfuerzos por inculcar al paciente
o vanagloria o falsa modestia serán combatidos consecuentemente por parte del enemigo con el obvio recordatorio de que al hombre no se le suele pedir que tenga opinión alguna de sus propios talentos, ya que muy bien puede seguir mejorándolos cuanto pueda, sin decidir su preciso lugar en el templo de la fama. Debes tratar a cualquier costo de excluir este recordatorio de la conciencia del paciente. El enemigo tratará también de hacer real en la mente del paciente una doctrina que todos ellos profesan pero que les resulta difícil introducir en sus sentimientos. La doctrina de que ellos no se crearon a sí mismos, de que sus talentos les fueron dados y de que también podrían sentirse orgullosos del color de su pelo. Pero siempre y por todos los medios, el propósito del enemigo será apartar el pensamiento del paciente de tales cuestiones y el tuyo consistirá en fijarlo en ellas. Ni siquiera quiere el enemigo que piense demasiado en sus pecados. Una vez que está arrepentido, cuanto antes vuelva el hombre su atención hacia afuera, más complacido se siente el enemigo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Bueno, y en esta carta, la número 14 de El diablo a su sobrino por C.S. Lewis, hablábamos sobre este tema, algunos de los cambios en la persona, y estos eran algunos de mis puntos que tomaba como apunte. Se ha vuelto más humilde, no más promesas de virtud perpetua, está cambiando, esperanza por el día a día. Y esto es muy malo, remarcaba el diablo, porque reconoce que depende de Dios y que es humano. Aprovecha en su momento de debilidad para hacerle creer que es humilde, para jactarse de eso. Y ahí está el pecado. Ahí aparecerá el orgullo, que eso aumente cada vez. Actúa rápido para que no reaccione, para que no se dé cuenta de eso. Autocontrol, desprecio de los demás, tristeza, cinismo, crueldad, ocultar el verdadero fin de la humildad. Que eso le genere un conflicto interno para que él crea que es humilde y que le den vuelta cosas raras en su mente. Algo imposible que lo mantendrá divagando, que se jacte lo más que pueda de sí mismo. Y ahí está el error, ¿no? Practicar la humildad, vivir de una manera distinta, pero jactarse. Yo soy humilde, yo soy bueno, mira qué bien que actúe de acá y de allá, porque ahí le estamos gritando el protagonismo a la gracia de Dios. Es Dios obrando en nosotros, es Dios el que se lleva la gloria, la popularidad o el mérito de nuestras buenas acciones y no nosotros mismos. Y saber que siempre estamos aprendiendo y que somos seres imperfectos es lo que remarca en esta carta esta estrategia del enemigo, de alejarnos de esa conciencia, saber que no somos nada, sino lo que Dios permite que nosotros seamos y que solamente somos por Él. Y que si tenemos alguna cualidad, alguna virtud, algo de qué jactarnos, no podemos ni siquiera jactarnos de ellos, porque todo lo bueno viene de Dios. O sea que ni siquiera eso viene de nosotros, sino de Dios obrando en nuestras vidas. Recuperemos la humildad, no nos jactemos de ella, crezcamos en nuestra relación con Dios. Es justamente algo de lo que podría utilizar para resumir esta carta, la número 14 del libro Las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis.
Carta 15. Mi querido orugario, por supuesto, había observado que los humanos estaban atravesando un respiro en su guerra europea, lo que ingenuamente llaman la guerra. Y no me sorprende que haya una tregua correlativa en las inquietudes del paciente. Nos conviene estimular esto, o mantenerle preocupado. Tanto el temor torturado como la estúpida confianza son estados de ánimo deseables. Nuestra elección entre ellos suscita cuestiones importantes. Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo les destina a la eternidad. Él quiere, por lo tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas: a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente. Porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Del momento presente y solo de él, los humanos tienen una experiencia análoga a la que nuestro enemigo tiene de la realidad como un todo. Solo en el presente, la libertad y la realidad les son ofrecidas. En consecuencia, él les tendría continuamente preocupados por la eternidad, lo que equivale a estar preocupados por él, o por el presente, o meditando acerca de su perpetua unión con o separación de él, o si obedeciendo la presente voz de la conciencia, soportando la cruz presente, recibiendo la gracia presente, o gracia por el placer presente. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Con esto en mente, a veces tentamos a un humano, pongamos una viuda o un erudito, a vivir en el pasado. Pero esto tiene un valor limitado, porque poseen algunos conocimientos reales sobre el pasado y porque el pasado tiene una naturaleza determinada, y en eso se parecen a la eternidad. Es mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esa dirección, así que pensar en el futuro enciende la esperanza y el temor. Además, les es desconocido, de forma que al hacerles pensar en el futuro, les hacemos pensar en cosas irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte más completamente temporal del tiempo, porque el pasado está petrificado y ya no fluye, y el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. De ahí el impulso que hemos dado a los esquemas mentales como la evolución creativa, el humanismo científico o el comunismo, que fijan los efectos del hombre en el futuro, en el corazón mismo de la temporalidad. De ahí que casi todos los vicios tengan sus raíces en el futuro. La gratitud mira al pasado y el amor al presente. El miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran hacia adelante. No creas que la lujuria es una excepción. Cuando llega el placer presente, el pecado, que es lo único que nos interesa, ya ha pasado. El placer es solo la parte del proceso que lamentamos y que excluiríamos si pudiésemos hacerlo sin perder el pecado. Es la parte que aporta el enemigo y por tanto experimentada en el presente. El pecado, que es nuestra contribución, miraba hacia adelante. Desde luego, el enemigo quiere que los hombres piensen también en el futuro, pero solo en la medida en que sea necesario para planear ahora los actos de justicia o caridad que sean probablemente su deber mañana. El deber de planear el trabajo del día siguiente es el deber de hoy, aunque su material está tomado prestado del futuro. El deber, como todos los deberes, está en el presente. Esto es, ahora, como partir una paja. Él no quiere que los hombres le den al futuro sus corazones, ni que pongan en él su tesoro. Nosotros sí. Su ideal es un hombre que, después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad, si esa es su vocación, lave su mente de todo el tema, encomienda el resultado al cielo y vuelve al instante a la paciencia o gratitud que exige el momento que está atravesando. Pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro, hechizado por visiones de un cielo o un infierno inminente en la tierra, dispuesto a violar los mandamientos del enemigo en el presente si le hacemos creer que, haciéndolo, puede alcanzar el cielo o evitar el infierno, que dependen para su fe del éxito o el fracaso de planes cuyo fin no vivirá para ver.
Queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris, nunca honesta ni gentil, ni dichosa, ahora como siempre, sirviéndose de todo don verdadero que les ofrezca en el presente como de un mero combustible con el que encender el altar del futuro. De lo que se deduce, pues en general, si las demás condiciones permanecen constantes, es que es mejor que tu paciente esté lleno de inquietud o de esperanza. No importa mucho cuál de ellas, acerca de esta guerra que él vive en el presente. Pero la frase vivir el presente es ambigua. Puede describir un proceder que en realidad está tan pendiente del futuro como la ansiedad misma. Tu hombre puede no preocuparse por el futuro, no porque le importe el presente, sino porque se ha autoconvencido de que el futuro va a ser agradable, y mientras sea esta la verdadera causa de su tranquilidad, tal tranquilidad no será propicia, pues no hará otra cosa que amontonar más decepciones y por tanto más impaciencia, cuando sus infundadas esperanzas se desvanezcan. Si por el contrario es consciente de que le pueden esperar cosas horribles y reza para pedir las virtudes necesarias para enfrentarse con tales horrores y entre tanto se ocupa del presente porque en este y solo en este residen todos los deberes, toda la gracia, toda la sabiduría y todo el placer, su estado es enormemente indeseable y debe ser atacado al instante. También aquí ha hecho un buen trabajo nuestra arma filológica. Prueba a utilizar con él la palabra complacencia. De todas formas, lo más probable es, claro está, que no esté viviendo en el presente, por ninguna de estas razones, sino simplemente porque está bien de salud y disfruta con su trabajo. El fenómeno sería entonces puramente natural. En cualquier caso, yo, en tu lugar, lo destruiría. Ningún fenómeno natural está realmente de nuestra parte, y de todas maneras, ¿por qué habría de ser feliz la criatura? Tu cariñoso tío, Scrutopo. Bueno, ahí compartíamos esta carta, ya la número 15, del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Un momento de incertidumbre, una pausa en la guerra, miedo, perder la confianza. Dios hace que los humanos atiendan a la eternidad y quiere que vivan el presente. Los tendría que mantener preocupados por la eternidad o por el presente. Nuestro negocio es alejarlos del eterno y del presente, es lo que marca el enemigo. Y estas son algunas de las notas que hacía acerca de esta carta. Con esto en mente, a veces tentamos a un humano, una viuda o un erudito a vivir en el pasado, pero esto es limitado, ya que tienen un conocimiento real de lo que fue el pasado. Es mucho mejor hacerlos vivir en el futuro. Pensar en el futuro enciende la esperanza y el miedo. Además, es desconocido para ellos. El futuro es de todas las cosas lo menos parecido a la eternidad. La gratitud mira al pasado, el amor mira al presente. El miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran al futuro. Queremos un hombre atormentado por el futuro, por visiones del cielo inminente o tierra del infierno, listo para romper las órdenes del enemigo. Que esté indiferente o confiado en el futuro está bien para el enemigo, pero si está desconfiado del futuro y orando porque es consciente que su presente determinará el futuro, orando por virtudes y pidiendo la gracia, ahí tiene que ser atacado. Hay que usar la complacencia también para esto, que se complazca de sí mismo y hay que robarle toda felicidad del presente. Bueno, muy interesante también esta carta número 15, que nos quiere robar la vida, ¿no? El disfrutar de los momentos que estamos viviendo, el disfrutar los momentos presentes, el disfrutar nuestra alegría, el disfrutar nuestro gozo y el estar afanados por el futuro o vivir de lo que fue el pasado. Todo el tiempo en una manera ausente, porque el pasado ya fue, ya existió. El futuro todavía no llegó, pero lo que estamos viviendo actualmente es parte de nuestro presente y es súper interesante lo que nos plantea en esta carta C.S. Lewis. Al utilizar esta estrategia de parte del enemigo de robarnos el presente y de robarnos esa proyección de eternidad, de que el presente que estamos viviendo tenemos que disfrutarlo, ser conscientes de ello, pero al mismo tiempo proyectarnos en la eternidad de Dios.
y que en algún momento vamos a rendir cuenta de nuestras acciones hechas en el presente en la eternidad. Bueno, es súper interesante lo que nos habla este libro, Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. En los episodios anteriores compartíamos en el episodio 1 del 1 al 5, en el 2 de la carta número 6 a la 10 y ahora desde la 11 hasta la 15. Estas son las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Te invito a escuchar los episodios anteriores en las plataformas como Apple Podcast o Spotify o en diferentes plataformas online también o a través de la radio y a disfrutarlas, a escucharlas, a aprender las diferentes estrategias que utiliza el enemigo para alejarnos del plan de Dios y te espero en los próximos episodios para seguir compartiendo muchas más de ellas porque son 31 cartas y todavía nos quedan muchas por delante. Mi nombre es Alexis Millares, fue un gusto nuevamente haber compartido estos minutos y te espero por supuesto en la próxima emisión. Muchas gracias.